Mm, Un segundito para poder subirla aquí directamente. Con No calma, con sé si calma. ya la están viendo. Pues, ahí está. Me, me comentan si ya está en pantalla. Sí, está en pantalla ya. Bien, muchas gracias. Bien, primero agradecer a Hugo esta tremenda iniciativa. Por supuesto que encantado de poder participar. De hecho, esto me recuerda otras oportunidades en las cuales hemos podido realizar una serie de charlas con grandes objetivos y importantes objetivos como lo que desarrollaron ustedes en ayuda principalmente al problema que generó este tremendo huracán, tormenta que generó de verdad grandes problemas que hasta el día de hoy persisten. Así que me retrotrae, por supuesto, a lo que sucedió en la época de la pandemia con el COVID. Cuando partió la pandemia, estamos hablando en época que ya había partido en China y rápidamente se distribuyó en el mundo. Y ocurrió que cuando llegó a Sudamérica, rápidamente empezó a generar estragos y algunos colegas del rubro fallecieron en Chile, e incluso algunos extranjeros que trabajaban en este rubro. Me acuerdo del caso de un amigo colombiano que falleció producto del COVID. Y eso me llevó a hacer con ayuda de, por supuesto, varios colegas, me llevó a hacer un tremendo aporte a tratar de ayudar justamente a las personas que estaban trabajando en el rubro de control de plagas, que no contaban con todas las medidas, que se encontraron con un tremendo problema y que no sabían trabajar, no se cuidaban, pensaban que el problema no era tan, digamos, o pensaron que era muy sencillo y no se iban a enfermar, pero ocurrió todo lo contrario. Muchos se enfermaron y algunos quedaron con grandes secuelas y otros no lograron superarlo. Entonces, recuerdo que hice dos intentos, muy, un pequeño intento de alrededor de 100 personas, se sobrepasó la cantidad de gente que estaba interesada y después de eso lo llevamos a un evento mucho más masivo donde logramos por más o menos hacer una charla, como 7 charlas, la verdad, duró 3 días, para alrededor como para 4.000 personas. Y ahí llegó gente de todos lados. Quedó grabada en el YouTube. Fue un aporte también en función de la situación contingente que se veía en ese momento. Así que me retrotrae, por supuesto, lo que sucedió en ese momento en todo el mundo y nosotros pusimos nuestro granito de arena también para poder ayudar a que la gente no se enfermara o tomara todas las precauciones y eso fue lo que se logró finalmente. Bajó mucho la cantidad de incidentes y esto ayudó a muchas empresas a trabajar un poquito mejor. Bueno, para no quitarles más tiempo, espero que para los que no me conocen, yo soy Jorge Morales. Soy ingeniero agrónomo de profesión, soy especialista en el área de xilófagos. Trabajo en mi propio instituto, que está relacionado con todo lo que es plaguicidas y plagas urbanas. En mi especialidad estoy autorizado por Seremi de Salud, por el Ministerio de Salud acá en Chile, precisamente para capacitar y acreditar a todas las empresas relacionadas con el rubro, especialmente a los técnicos aplicadores e incluso a los profesionales. Además, estoy trabajando en las universidades. Actualmente me desempeño en la Universidad de Chile. Creé un diplomado en entomología urbana, que además estamos tratando ahí para cada plaga, para cada especie, estamos tratando el manejo integrado y Hugo también es uno de nuestros colaboradores en este diplomado. Estoy trabajando también en la Universidad de Concepción, donde estamos desarrollando un proyecto importante, donde y de hecho algo trata el tema que voy a plantear a continuación. Estamos desarrollando un producto
a base de inhibidor de síntesis de quitina, que ya vamos a ver de qué se trata, y ese gran objetivo es justamente llegar a todas las empresas, a todas las clientes, a todos los propietarios que actualmente tienen problemas con la termita subterránea y que no tienen los medios económicos para solucionarlo, porque los costos que cobran las empresas es tremendo. Entonces estamos buscando una alternativa dentro de lo más económico con el objetivo de que todos puedan adquirir estos productos o adquirir el servicio propiamente tal. Es un estrago hoy día la termita subterránea, un tremendo problema que no se ha solucionado y tenemos para muchos. Se vino a quedar y no hay nada más que hacer. Hay que convivir con estas plagas y hay que saber controlarlas, que es lo fundamental. Bueno, y presto colaboraciones en otras universidades también, como la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, yo estudié también las termitas en la Universidad de Florida en Estados Unidos. Aprendí bastante, hay una red de contacto importante a nivel mundial, todos somos amigos, nos colaboramos y hace poco estuvo David Mora aquí en Chile presencialmente para darnos una ayuda también en lo que es el tema de termitas subterráneas. Bueno, sin más ni menos, voy a entrar a analizar, por supuesto, esta charla, que le puse un nombre que probablemente es distinto al que ustedes leyeron, porque me voy a referir a los plaguicidas biorracionales, ¿ya? Y buscando una solución más sostenible en lo que significa el manejo de plagas urbanas. Ese es mi principal objetivo. Esta charla está enmarcada principalmente en lo que es nuestro diplomado en la Universidad de Chile está adaptada justamente para poder mostrarle y presentarle una nueva opción. Y quizás para muchos ya no es nueva. Yo creo que para muchos es importante, pero la gran diferencia es que no todos la utilizan. Probablemente por temas de costo, por temas de desconocimiento, siguen trabajando con los insecticidas y plaguicidas tradicionales. Y cuando me refiero a los tradicionales, me refiero particularmente a lo que todos ya conocemos, que son los piretroides, los carbamatos, los organofosforados, que todavía se usan bastante, y la nueva generación de productos como los inhibidores de metabólicos o incluso aquellos productos que actúan directamente como neurotóxicos, como son el tiametroxam, el imidacloprid, que son neonicotinoides, fipronil. Hay un montón de productos que algunos son repelentes y otros no son repelentes, pero todos son químicos y por lo tanto tienen una acción, la mayoría principalmente neurotóxica. Tienen efectos indudablemente sobre el medio ambiente, sobre las personas, sobre los animales. Entonces uno tiene que buscar las alternativas a esto. Y yo vengo hace mucho tiempo ya hablando de estos temas, tratando de introducirlos como parte importante de lo que implica el desarrollo de nuestra área, porque la verdad se habla poco de esto y a veces no se entiende porque es un poquito complejo. Voy a tratar de ser sencillo en esta explicación, tratando de lograr su esencia, que en el fondo es darle a conocer un poco más sobre esto y que logre convencer de alguna manera a las empresas que lleven a cabo este tipo de alternativas. Esto es una alternativa al manejo integrado de plagas también. Son productos totalmente naturales, de hecho, son obtenidos de las plantas, por eso algunos también le dicen bioplaguicidas botánicos o insecticidas botánicos. ¿Mm? Entonces ahí es donde radica la importancia, como son naturales, indudablemente que no generan riesgos para las personas ni para los animales. Tienen toxicidad, pero es mucho más baja, son biodegradables y en el fondo son una verdadera fórmula para que no sigamos contaminando nuestro planeta, porque ya sabemos los efectos. A veces las plagas necesitan, eh, en forma real, algunas plagas necesitan ser controladas con productos quizás más tóxicos, producto de las enfermedades que puedan provocar, como los mosquitos, ¿cierto? Pero dentro de eso también existen muy buenas alternativas biológicas que creo que no todos conocen, como por ejemplo el mosquito. Una de las mejores alternativas que hay es lejos, es el uso
de una bacteria, Bacillus thuringiensis, el patovar israelensis, que de verdad es una excelente alternativa como control totalmente biológico. Yo creo que esto lo he comentado en otras ocasiones. Hay productos que son sintéticos y que son larvicidas y que probablemente generan el mismo efecto de control, pero sintéticamente. Pero los productos sintéticos sí tienen efectos sobre el medio ambiente. Prueba de ello, y por eso me vengo a analizar solamente un caso para darle la importancia. Acá en Chile hay un sector en Viña del Mar, hay un estero, hay aguas que corren directamente, que se conocen como Marga Marga, el sector, donde hay una naturaleza importante. Hay peces, hay aves, hay anfibios y, por supuesto, el gran problema que genera eso son los mosquitos. Nosotros en Chile le decimos al mosquito zancudo. Zancudo, justamente todas sus larvas se encuentran en ese estero. Entonces, la municipalidad presta grandes servicios a la comunidad, justamente lo hacen poniendo productos naturales como esta bacteria, ¿cierto? Y esta bacteria da muy buenos resultados porque no daña nada en el medio ambiente, son muy específicos y pueden mantener a raya el problema de las larvas, especialmente de estos mosquitos. El tema es que en una oportunidad una empresa, independiente cuál haya sido, le ofreció una alternativa usando un larvicida a través de un producto regulador de crecimiento, larvicida, piriproxifene específicamente, y le dijeron, este producto es mejor que el otro, úsenlo. Ese específico también le plantearon para la larva de mosquito. Y le hicieron caso y usaron este producto sintético. El gran problema fue que desapareció prácticamente toda la fauna, microfauna que había en el estero. O sea, afectó los peces, afectó los anfibios, afectó toda la cadena trófica que hay, incluyendo las aves, aves como que se alimentaban de peces o sencillamente habían situaciones en la cual generó un impacto que demoró muchos años en volver a ser lo mismo. Lamentablemente, en esas condiciones no se pueden usar productos sintéticos, tienen que ser alternativas y las alternativas andaban muy bien. Lamentablemente se dejaron seducir ya que les regalaron los productos, lo usaron y volver a la naturaleza, todo el impacto que generó ese producto, claramente tomó mucho tiempo. ¿Mm? Lógicamente que ahora con esa mala experiencia nunca más han seguido utilizando productos sintéticos, por muy buenos que sean y especialmente que sean larvicidas. Estoy contando un caso real que sucedió hace varios años acá en Chile y de verdad es un tema bien complejo. Por eso, cuando vamos a usar productos, tengamos certeza de lo que vamos a usar. La experiencia ayuda mucho, pero también las investigaciones, el desarrollo, y a veces la gente no lee. Al no leer, indudablemente se deja seducir por lo que le dicen las grandes empresas. No, esto anda bien. Les creen, lo utilizan y los efectos indudablemente son posteriores. Nadie le dice sobre los efectos. Situaciones como esa suceden en todo el mundo, ¿m? Porque lo que buscan las empresas fabricantes de químicos, distribuidores, es vender sus productos. Ese es el gran objetivo. Entonces, alternativas naturales dan tremendos efectos. Lo que pasa es que no todos lo utilizan. Y como no todos los utilizan, no es principalmente porque no los conocen. Bien, vamos a ir hablando sobre esto entonces. Fíjense, les voy a mostrar acá alguna parte de la información de la que voy a tratar, no toda, pero aquí para que vean ustedes que existen alternativas y alternativas muy buenas relacionadas con los productos asociados a las plantas que pueden generar un efecto muy importante. Existen productos derivados de plantas que tienen las mismas propiedades, de ahí, de hecho, se han extraído muchas de las propiedades para generar productos sintéticos recordar lo que ha pasado con los piretroides versus las piretrinas. Es un ejemplo
un ejemplo, piretroide sintético y las piretrinas naturales, extraídas directamente desde la planta, en este caso del crisantemo rosado. Bueno, aquí podemos ver algunos ejemplos, extractos de aceites y de las plantas que puede provocar asfixia, repelencia o interrumpir el desarrollo. Los IGR o reguladores de crecimiento de los insectos, a los cuales sí me voy a referir, que justamente alteran el crecimiento y el desarrollo de los insectos. Hay otros que mejoran, pueden generar algunos efectos, pero no me voy a ir por ese lado, porque eso tiene que ver un efecto más que nada sobre los cultivos. Pero me voy a referir a lo que son los efectos sobre exclusivamente la parte insectos o la parte entomológica en general, o artrópodos. Las feromonas, como ven ustedes, también son una gran ayuda y son justamente o pueden ser extraídas como gran ayuda a lograr un efecto ya sea por repelencia, por atracción o por interrupción de los procesos sexuales, por ejemplo. Vamos a ver algunos ejemplos también de esto, por eso no me voy a detener mucho y solamente comentarles algunos detalles como los que voy a mostrarles a continuación. Voy a reducir aquí la imagen para que podamos verla bien. Por ejemplo, en los reguladores de crecimiento de los insectos conocidos también como IGR. IG, la palabra viene de ground, y ground tiene que ver con crecimiento, son palabras normalmente de origen inglés. Vean ustedes ejemplos de cómo algunas plantas ya tienen estas propiedades, ya fueron estudiadas y tienen estos efectos directamente sobre el desarrollo o el crecimiento de los insectos, ya sea inhibiendo la síntesis de quitina o generando la feromona, ¿cierto? O hormona juvenil o hormona de la muda que están actuando ya sea en forma análoga o en forma antagonista sobre lo que es la muda propiamente tal. Y eso indudablemente tiene un objetivo claro porque nos va a ayudar en el control de una serie de plagas asociadas a, a los daños que puedan provocar. Se usa mucho a nivel agrícola, pero también, o en cultivo, pero también se puede usar a nivel urbano. Lo mismo sucede con los IGR. De hecho, los IGR actualmente son uno de los productos más utilizados junto con las feromonas. Ya vamos a ver cuáles son los casos. Y prestan una gran ayuda a solucionar un montón de problemas. Les pongo el ejemplo de los IGRs y como inhibidor de síntesis de quitina, aquellos productos que actúan sobre la muda de las termitas. Hoy día son lejos los más utilizados y son los que actualmente generan el segundo caso económico, especialmente en su uso, más importante a nivel mundial, como dentro de su uso. El potencial uso que tienen estos inhibidores de síntesis de quitina va en aumento. Y yo creo que finalmente todo lo que hoy día hacemos nosotros, que casi usamos puros plaguicidas sintéticos, y que cubre un abanico amplio de control, o sea, son generalistas, matan todo prácticamente. En cambio, estos productos que hoy día van a ustedes escuchar, que son los productos que seguramente también ya saben, muchos de ustedes, son aquellos productos que finalmente dan una solución específica y eso lo hace muy atractivo y buscando una solución que en el fondo tiende a no ser tan dañina en el medio ambiente. Ese es el gran objetivo. Y aquí tienen tres plantas como las que se observan en esta diapositiva, que tienen que ver justamente con los que le dan ciertas propiedades naturales extraídas directamente de la naturaleza y podemos perfectamente lograr algunos, digamos, dentro de esta misma naturaleza, conocer algunos ejemplos como los que estamos viendo acá, que cumplen el mismo rol que los mismos sintéticos. La diferencia está en que estos van a durar un poco menos, tienen ciertas propiedades, pero sin embargo son muy amistosas con el medio ambiente, son biodegradables y cumplen varios objetivos. Esto lo vamos a volver a tocar en todo caso, estos nombres, pero para que tengamos una idea, la fuente de todo esto, para que lo tengan ustedes dentro de su literatura, está justamente acá abajo.
lo pueden encontrar, se está siempre actualizando esa información, así que si tienen interés en conocerlo, ahí está la fuente. De esto me voy a referir. Entonces, como insecticidas biorracionales también ejercen ciertas acciones, acciones como por ejemplo, como interferencia, ya sea generando una alteración, una modificación en la fisiología o en la biología o sencillamente en el comportamiento con la finalidad de provocar el control. No siempre digo mortalidad, pero sí puede ser control propiamente tal, porque a veces la mortalidad no necesariamente es el objetivo final, puede ser repelencia, por ejemplo. Entonces aquí tienen los dos grandes ejemplos, y probablemente vamos a ver algo más, pero de los que yo me voy a referir, los IGR, los antialimentarios y las feromonas. Entonces, ya entrando propiamente tal en lo que preparé esta charla, les voy a plantear aquí algunos de los temas importantes, algunos ejemplos, el uso de algunos sintéticos y cómo podemos obtener estos productos directamente desde la naturaleza, ¿ya? De hecho, el tema más importante que actualmente se está utilizando cada vez más, estamos hablando de las feromonas y estamos hablando también de aquellos productos que actúan directamente sobre el desarrollo de los insectos o sobre el crecimiento, como son los reguladores de crecimiento, como son los análogos antagonistas de la hormona juvenil, y ahí están los juvenoides, los precocenos, que cada uno tiene su propia función, los análogos y antagonistas también de la hormona de la muda, que es la ecdisona, hormona de la muda también la pueden conocer como sinónimo, agonistas o análogos, y ahí aparecen algunos grupos importantes, y antagonistas, que son, por supuesto, lo que tienen ciertas acciones directamente sobre la MUA, ya sea inhibiéndola o retrasándola, que son objetivos importantes de lograr justamente buscando la forma de controlar ciertas plagas. También vamos a hablar de aquellas feromonas exclusivamente que hoy día cumplen grandes funciones y que podrían ayudarnos al manejo y al control porque estas tienen acción directamente sobre el comportamiento del insecto. Ya vamos a hablar algunas de ellas para que consideremos su uso también. Y algunos que son directamente antialimentarios, o sea que afectan el comportamiento de lo que es la parte alimenticia de los insectos. Solamente llamó información para que lo tengan como base de datos, los biopesticidas o plaguicidas orgánicos, que son aquellos derivados del carbono, por supuesto, son plantas, esa es su fuente natural, está dado por muchas plantas. Aquí les menciono algunas: retonona, riana, citronela, ruda, albahaca, romero, ajo, ají y cebolla, que su esencia indudablemente tienen algún efecto sobre algunas plagas, ya sea controlándolas, repeliéndolas o matándolas. Aquí tenemos los bioplaguicidas más utilizados en el mundo. Aparece en primera instancia el piretro, que es de donde se obtiene la piretrina y los famosos sintéticos piretroides. La retonona, la planta del NIM, que cada vez está siendo más utilizada por la cantidad de beneficios que presta, no solamente a nivel de lo que es insectos, sino que tiene un montón de otras propiedades que ayudan también incluso a la salud humana. La nicotina, que hoy día cada vez más se utiliza, están los grupos nicotinoides y los neonicotinoides, la sabadilla y la citronela, de entre otros grandes, digamos, plantas o esencias que se utilizan para fabricar algunos plaguicidas. Les pongo algunos ejemplos. El caso de Chile, aquí se comercializa la piretrina natural que le han agregado un sinergista, que es el butóxido de piperonilo, justamente para lograr un efecto más rápido en el control. Por otro lado, también está otro insecticida orgánico a base de un aceite extraído de diferentes cáscaras de cítricos, el limonele. En el caso de las feromonas, que está bastante estudiado, esto ya data desde mucho tiempo, desde la década de los 60 ya se empezó a hablar de las feromonas y se empezó a hablar específicamente a nivel de cultivos.
Lo que se sabe actualmente es que más de 1.300 especies de insectos son justamente, y se ha confirmado, por supuesto, que las feromonas indudablemente son una solución en este tipo de problemas. De ellas, 1.260 son feromonas producidas por las hembras y solo 54 son producidas por los machos, atrayendo a los machos. Ahora, en muy pocas especies con ambos sexos producen el mismo atrayente. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ese es el resumen. Y dentro de las feromonas, tenemos que considerar su gran uso frente a las plagas, ya sea utilizadas como trampas en capturas masivas o en confusionismo, que son los aspectos que vamos a ir analizando, pensando especialmente en las que dan una mayor oportunidad de uso. Aquí, si la ordenamos respecto a sus usos, lejos, las más utilizadas son las feromonas sexuales, ¿ya? Las feromonas sexuales, lejos, especialmente a nivel de cultivo y hoy día en la industria alimentaria, en la industria de los granos, prestan una gran ayuda. Hay otros que son de alarma o de repelencia, pero la verdad son cada vez, han sido estudiadas, pero no son tan utilizadas. Sin embargo, hoy día las feromonas de agregación sí están cada vez siendo más utilizadas, que es el efecto que provocan de atraer a la misma especie, ¿cierto? Buscando el, el efecto de que llegando una especie, como por ejemplo una cucaracha, puede atraer a otras cucarachas. Vamos a hablar también sobre eso. Entonces, ahí tienen algunos ejemplos que los vamos a ir mencionando. No nos olvidemos que las feromonas tienen grandes propiedades. Entre eso se necesitan muy bajas cantidades y eso lo hace claramente, a pesar de ser químicos, lo hace el usar en bajas cantidades que no tengamos que contaminar tanto. Esa es la gran utilidad que tiene. Por otro lado, son muy específicas para cada especie. Hay algunas que atraen otras especies también, pero la mayoría son muy específicas para controlar o atraer, según su uso que quieran darle, es muy claro en el sentido de que ustedes ponen, por ejemplo, una feromona de agregación para cucarachas y solamente van a traer cucarachas. Lo mismo ocurre en ciertas polillas o en ciertos gorgojos, coleópteros que tienen ese gran objetivo. Entonces, con eso vamos a tener no vamos a tener distractores, vamos a atacar directamente a la especie que se necesita. Ahora, se puede mantener estable por grandes periodos y seguir atrayendo. Depende, por supuesto, de la fabricación de esos productos. Hay algunos que tienen baja estabilidad y hay otros que tienen gran estabilidad. Por ejemplo, las famosas feromonas de atracción pueden durar sin ningún problema un año para las cucarachas. La otra gran ventaja es que son biodegradables y, por supuesto, no contaminan nuestro medio ambiente. Aquí tenemos algunos ejemplos, sin entrar en mayor detalle. Ya están siendo comercializados muchos estos productos. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas de las especies de objetos de control, como son las polillas. Hay una serie de polillas que son atraídas por este tipo de feromonas. Y fíjense que puede tener una eficacia entre 10 y 12 semanas. Esto es totalmente estudiado y se necesita un dispensador, ¿cierto? Por cierta cantidad de superficie. Por ejemplo, se habla de una trampa por cada 70 o por cada 100 metros cuadrados de superficie. Ahí tenemos algunas alternativas comercializadas, independiente de quién las venda o no, ya tienen un objetivo claro y ya están disponibles en el mercado. Aquí tienen otras trampas para polillas de la ropa. También tienen bastante eficacia, alrededor de 8 semanas, 2 meses, ¿cierto? Y una trampa cada 10 metros cuadrados. Eso está estudiado, es lo que hoy día podríamos
señalar como para buscar alternativas que en el fondo esta atrae, pero además tienen algún elemento como trampa de pegamento para que queden atrapadas ahí directamente. Recordemos que también existe otros sistemas físicos como el uso de la luz UV, que también ayuda a atraer y con las mismas trampas. Pero si a esa misma luz, algunos ya le están incorporando también este doble beneficio para controlar específicamente alguna plaga, ¿no? Por eso es importante que a veces en esas luces UV le están agregando, por ejemplo, una feromona sexual como para atraer cierto tipo de polillas, ¿sí? A pesar de que la luz es mucho más amplia para que logra atraer muchos tipos de polillas también. ¿No? Aquí tienen otro ejemplo, esto es para gorgojos, se usa bastante hoy en día con algo bien importante en términos de su control, porque logra atraer al gorgojo adulto y de esa forma van a evitar que se siga reproduciendo y se siga expandiendo. Son medidas a veces complementarias también a lo que es el manejo o el control. Aquí les pongo el ejemplo de la feromona de agregación para la bratella germánica. Vienen como unas pastillitas parecidas a las aspirinas. Y fíjense que esa pastillita dura bastante, puede durar hasta un año, sigue atrayendo. Pero fíjense en el siguiente detalle, que la misma cucaracha tiene en sus heces, en sus vómitos, rasgos de esa feromona de agregación. Y cuando queda atrapada una cucaracha, por el mismo efecto de agregación, atrae a otras más. Y eso significa que va a seguir cumpliendo el efecto. Y incluso con una cucaracha atrapada sin poner ni siquiera la feromona o la pastilla, solamente teniendo la cucaracha atrapada, ustedes pueden usarla para atraer a otras cucarachas, por lo que yo les decía, en sus salivas, en sus fecas, en sus heces, tienen esta feromona y por lo tanto atrae a otras del mismo género, de la misma especie. Por lo tanto, esa fórmula ayuda bastante, por eso no es necesario botar la trampa, hay que seguir esperando que siga trayendo para seguir funcionando y eso puede permanecer hasta por un año, de lo cual sin necesidad de haberle agregado una feromona extra cuando ya la poseen. Hay hormonas, por supuesto, que están implicadas en todo lo que es el proceso de metamorfosis, ¿no? Sin entrar en mayor detalle, porque esto es ya más técnico, no es necesario entrar en temas muy técnicos, pero para que vean ustedes que dentro del mismo insecto hay lugares donde se sintetiza la hormona, como por ejemplo la glándula torácica, donde podemos encontrar ciertos tipos de hormonas, como la hormona de la muda, otro la protoráxica o los cuerpos cardíacos también pueden encontrar distintos tipos de hormonas, de feromonas en este caso. Por lo tanto, la misma especie está generando la feromona, lo que pasa es que lo único que hace la ciencia es reproducirla sintéticamente. Eso es lo que se busca, pero el estudio de todas estas feromonas fueron justamente gracias a algunos científicos que lograron ver dónde se sintetizaba directamente. Bueno, en esto hay varios ejemplos, vamos a hablar de algunos de ellos, ¿sí? Que tienen que ver con la hormona especialmente relacionada con la muda. ¿No? El efecto de la hormona juvenil, el efecto de la hormona de la muda, que son importantes para el desarrollo de larvas o ninfas. ¿No? Aquí tenemos un ejemplo sintético de una hormona, la ecdisona, que justamente fue extraída de las glándulas protoráxicas y por supuesto esta hormona, la muda, se pudo sintetizar y nos permitió llegar a dar ciertas soluciones más específicas, atrayendo, por ejemplo, o actuando directamente en alguna parte específica de lo que es el proceso de la metamorfosis. Hay varios ejemplos y lo vamos a ir señalando. Están las hormonas juveniles, los juvenoides y los juvenógenos, que también ayudan en distintas partes de este mismo proceso para hacer un grado de control. Ahí están las dos hormonas que intervienen específicamente en estos procesos de muda.
la glisona y la hormona juvenil. Y ahí ven un ejemplo, el piriproxifen, que era el que yo les había hablado al inicio, y es un producto sintético. Disculpen, estoy tomando algo líquido. Entonces, aquí tenemos el efecto de un análogo de la hormona juvenil que está actuando justamente en la muda y que genera ciertos efectos, y el producto que yo les mencioné, que fue utilizado hoy en el estero Marga Marga, en la quinta región Viña del Mar en Chile. Esta empresa que lo vende como Killer Ball, no sé si ustedes tienen ese producto, ¿no? Fíjense, el Killer Ball es un larvicida que fue el que utilizaron, pero esto ya era absolutamente sintético y generó este impacto sobre el medio ambiente. ¿Mm? Así que la podemos obtener, esta es la ficha técnica, esta es en el fondo la hoja de publicidad que tienen, y aquí está todo, es un producto que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Ahora, si es bien utilizado, da buenos resultados. El tema es que muchas veces no lo estamos utilizando correctamente. ¿M? Por ejemplo, aquí anda bien para garrapatas, para pulgas, incluso también anda bien para, según dice, cucarachas. Yo personalmente no lo he usado para cucarachas, ¿m? Pero sí podría ser una solución, como aparece ahí, para este tipo de plagas. ¿M? Este producto también, como le había dicho, es un regulador del crecimiento del insecto, actúa como propiamente tal como la herbicida, y ahí aparecen todas las especies que hoy día tienen que ver con su, en este caso, control. ¿M? Bueno, estas son las características de tipo técnica, sin entrar en mayor detalle, pero para que ustedes vean que al menos acá en Chile sí existen productos que probablemente en otros países también los tengan. ¿M? Y siguiendo con esta gama, y para que entender bien lo que son los reguladores del crecimiento de los insectos, les voy a señalar primero lo siguiente. Son productos que pueden ser naturales, extraídos directamente de la naturaleza, planta específicamente, o pueden ser sintéticos. ¿M? Y los sintéticos son los que hoy día distribuyen principalmente los laboratorios y, por supuesto, los distribuidores de cada país. ¿M? Ahora, interfieren sobre el desarrollo, sobre el crecimiento, y por lo tanto no logran cumplir el ciclo completo que es el ciclo reproductivo. Por lo tanto, ahí es donde vamos a generar el mayor efecto. ¿M? Y para esto hay inhibidores de síntesis de quitina, que ya vamos a hablar de estos, y los que les mencionaba recién, los análogos y antagonistas de la hormona juvenil y de la ecdisona, que es la hormona del hambre. ¿M? Entonces, podemos utilizar algunos de estos productos con distintos objetivos. Claramente esto está muy estudiado. Lo, lo vamos a mencionar ahora directamente de las preguntas. A lo mejor las respuestas van a venir a continuación para que veamos cómo van funcionando, porque ese es un poco el objetivo, ¿ya? Mencionar los ejemplos y también su uso. Dentro de los inhibidores de síntesis de quitina, como yo le había mencionado, por ejemplo, tenemos los que actúan sobre larvas y también sobre ninfas. Todo lo que aquel insecto que genere mu va a tener un efecto, por supuesto, en su control. ¿Ya? Entonces, de estos pueden ser los de origen sintético o los de origen vegetal. ¿Ya? Ahí le pongo un ejemplo, la planta plumbagina, que justamente es desde las raíces de esta planta, del Plumblago capensis, que es justamente una de las especies donde se estudió esto y se utilizó, y incluso para lepidópteros, en general para polillas, y dio bastante buenos resultados, porque con eso no logran hacer el proceso de la muda. Entonces nos vamos a ir refiriendo a algunos de ellos, y con eso vamos a ir contestando también algunas de las preguntas que aparecieron. Por ejemplo, los inhibidores de síntesis de quitina. Siempre hemos hablado de qué son los inhibidores, por qué inhiben la quitina aquí, o qué es la quitina, porque nosotros probablemente hemos escuchado hablar de esto, pero no sabemos cuál es su efecto directamente. Entonces, este gran grupo que son los benzoilureas, hay varios tipos ingredientes activos que se utilizan en este proceso. De hecho,
Uno de los más antiguos es el triflumurón, que se utilizó específicamente para bolillas, para cuncunas y también para chaqueta amarilla. El triflumurón es lejos el más antiguo. Ahora han salido nuevas moléculas y algunas de ellas muy bien utilizadas, pero tengan cuidado, hay algunas que incluso han sido prohibidas. ¿Ah? Por ejemplo, hay varios de estas IGR que no pueden ingresar a la comunidad europea, a la Unión Europea. ¿Por qué? Por su grado de bioacumulación, especialmente por su alto riesgo en organismos acuáticos, porque no se biodegrada. Hay varios estudios al respecto y eso ha generado que en algunos países no pueda ingresar estos productos. Les pongo un ejemplo. En Chile tenemos tres productos que son de uso para termitas: noviflumurón, difluensurón y clorfurazurón, que es para el control de termitas subterráneas. Fíjense en lo siguiente: el noviflumurón y el clorfurazurón, en este caso el novalurón, que el noviflurón en este caso se está utilizando en Estados Unidos, se está utilizando en Chile, pero no en la comunidad europea, por estas propiedades y por estos problemas que tiene. De hecho, ellos siguen trabajando con un producto más antiguo, que es el hexaflumorón, y no lo han cambiado, y no lo van a cambiar porque no permiten que otros ingredientes activos ingresen a la comunidad por las propiedades que le acabo de mencionar, que pueden generar esos problemas. ¿Ya? Entonces, cada país también tiene sus normas, sus estudios, que podría significar que algunos de estos productos no ingresen con ese objetivo de atacar un problema específico, como podría ser la termita subterránea. ¿Mm? Aquí hay un ejemplo de un producto en base a triflumurón, que no sé si todavía estará vigente, en Chile por lo menos es el Starside. El Starside aquí aparece como un grupo basado en inhibidor de síntesis de la quitina. Y fíjense que está estudiado para cucarachas, que alguien me preguntaba. Justamente evita que se produzca el efecto de muda. Entonces se generan verdaderos monstruos, como ven ustedes ahí, deformes. Entonces no logran sacarse esa capa de quitina, se ponen quebradizas, se rompen en el medio ambiente, finalmente la temperatura y todos los efectos físicos la van a dañar y no logran llegar a adultos. Y esto puede suceder con varias otras plagas, no solamente para cucarachas. Entonces, un buen efecto sobre esto claramente nos va a permitir hacer un buen uso específico de algunas plagas. Triflumurón, un inhibidor de síntesis de quitina, es una buena opción para ciertas plagas. Aquí aparece otro nombre, también una ciromacina, también un inhibidor de síntesis de quitina, pero se presenta como un larvicida específico y por supuesto también logra efectos sobre mosca doméstica, por ejemplo. Aquí está la ficha, también les puede servir a ustedes como referencia, habla de cómo se usa, sin entrar en mayor detalle porque eh, no hay tiempo como para poder describir todo lo que significa este producto. Pero sí me interesa que ustedes se queden con esta información, porque hay algunos productos como los que yo les mencionaba, como los reguladores de crecimiento y específicamente los que están actuando sobre la síntesis de quitina, está relacionada con esto, que es el integumento. El integumento está formado por cutícula y epidermis. La epidermis es la que está abajo, con ese color medio celeste, y la parte de arriba es la cutícula. Entonces, de acá, fíjense, la podemos ver de esta otra manera. Tenemos toda la parte asociada a la procutícula, que es de donde precisamente nace alguno de los temas que ahora voy a mencionar. Los inhibidores de síntesis de quitina, como pueden ver ustedes, está relacionada con la formación de esa cutícula. Entonces, si inhibimos la formación de la quitina, vamos a generar un efecto que está tremendamente estudiado. No se va a poder formar la quitina. Recordemos que muchos insectos tienen dentro de su estructura que necesitan para la muda, por lo demás,
entre un 20 y un 30% de quitina. ¿M? Y sin la quitina, claramente se vuelven más delgados, se vuelven más quebradizos, y eso va a interferir directamente sobre el proceso de la muda y va a generar incluso hasta pupas deformes. ¿Sí? Y tiene un efecto ovarial también, que lo vamos a ver a continuación. Fíjense, aquí tenemos el ejemplo de un producto inhibidor de síntesis de quitina. Este es el testigo, es el control. Esos puntos rojos que ustedes ven acá está relacionado con la quitina, es la quitina. Si yo le agrego un producto inhibidor de la quitina, voy a generar la tercera parte, o sea, esa tercera parte incluye la presencia, por supuesto, del producto inhibidor de la quitina y además la no presencia de la quitina. Desaparece la quitina y ya no se está formando la quitina. ¿Ya? Entonces, con eso vamos a tener finalmente un insecto débil. Fíjense que ahí está el efecto transaborial, que al ser ingerido por la hembra también evita que coloquen los huevos. ¿Ya? Hay un efecto de eso. Esto también está estudiado y se los puedo comentar con el producto Noviflumurón, que es también un inhibidor de síntesis de quitina, que se estudió en la termita, porque se decía, bueno, pero ¿qué efecto generan los huevos? Y efectivamente sí genera un efecto en los huevos, porque esa hembra indudablemente va a generar huevos prácticamente infértiles, huevos que no van a llegar a destino y tiene que ver también con el efecto de la quitina. Entonces esto está estudiado. Yo esto lo he mostrado, ahora no voy a tener la oportunidad de hacerlo, pero sí se los puedo indicar cuando he dado charlas sobre termitas. Les muestro los estudios que hay justamente en relación al efecto sobre los huevos, sobre los reproductores. Y finalmente esos huevos no llegan a destino, por el proceso exclusivamente de entregar productos que inhiben la formación de esa quitina. ¿Mm? Ahora, ojo con lo que les voy a decir. Como los insectos adultos no mudan, no tienen efecto sobre los insectos adultos. Por lo tanto, los insectos adultos van a sobrevivir. En el caso de la termita se observa con las castas. Por ejemplo, están las castas de soldados. Eso hace que aumente la población de soldados y disminuyan las obreras y las ninfas, y algunos le dicen también un estado menor que son larvas. Ahora, todos esos, incluyendo hasta la obrera, mudan. La obrera es capaz de mudar en este caso, a reproductor secundario o neoténico y se puede controlar. Entonces, otro efecto que genera también la inhibición de la síntesis de quitina es que no se producen alados. Entonces, un tremendo bioindicador que hoy día ustedes pueden observar cuando hacen trabajos relacionados con las plagas es que, por ejemplo, van a desaparecer los estados alados. Ese es el principal bioindicador en el caso de la termita. Por otro lado, en el caso de la termita también, van a aumentar la población de soldados, porque estos ya no mudan, no tienen proceso de muda. Entonces hay un efecto hacia abajo. La mayor parte de la población está prácticamente en un 95 a un 98% está dada por las obreras. Entonces son las que alimentan la colonia. Entonces, si le agregan efectivamente un inhibidor de la síntesis de quitina, van a lograr el efecto deseado, que eso es lo que se busca y es lo que está estudiado por lo menos. Por supuesto que todos estos productos son sintéticos y como son productos sintéticos, tienen igual un efecto, lamentablemente, de intoxicación. Por eso hay que tener mucho cuidado con su uso también. Cuando yo le hablaba de la muda, de la ecdisis también le dicen, bueno, estos procesos justamente se ven afectados de la siguiente manera. Lo normal es que al aumentar la ecdisona y disminuir la hormona juvenil, se produce el proceso de muda, que viene todo esto en la exuvia, la salida del exoesqueleto, la formación de la nueva, en este caso, cutícula. Entonces, todo esto se ve reflejado por estas dos hormonas que son las hormonas de la muda. ¿Ya? Y si nosotros diseñamos productos análogos o
antagonistas de estas dos hormonas, podemos generar un efecto sobre el control. Porque, por ejemplo, si aumentamos eternamente con la hormona juvenil, sí, no se va a provocar la muda. Van a quedar eternamente en un estado de muda. Ahora, si generamos una disminución de la ecdisona, que claramente eso también tiene un efecto sobre la muda. Entonces, si nosotros trabajamos con estos dos elementos que son importantes al momento de realizar la muda, podemos hacer un tremendo control. Y lo podemos hacer con muchas especies. Hoy día los insectos que realizan metamorfosis, ya sea la holometabolía o metamorfosis completa o la hemimetabolía o metamorfosis incompleta, ya sea los que producen huevo, larva, pupa y adulto, metamorfosis completa, o huevo, ninfa y adulto, en la metamorfosis incompleta o hemimetabolía, todos realizan mudas, por lo tanto pueden interferir en cualquiera de esos procesos y en el desarrollo y en la metamorfosis de lo que significaría el proceso normal que se lleva a cabo. Si ustedes le agregan el químico, van a tener un efecto en cualquiera de estos ámbitos. Y para eso hay varios químicos estudiados. Bueno, no sé cómo estoy con el tiempo, pero voy a avanzar un poquito más rápido. Me va quedando poco para quedarme con algunos aspectos de esta charla. Entonces, aquí tienen estas dos hormonas que actúan, unas aumentando, otras disminuyendo, pero el efecto finalmente es justamente lo que se consigue. Si nosotros alteramos este proceso, indudablemente vamos a tener un control. Esto que lo que habíamos mencionado es un ejemplo de la ecdisona, ¿ah? Y justamente secretada, si nosotros le agregamos la ecdisona, también vamos a tener un efecto sobre la muda. Esto está tremendamente estudiado, sin entrar en mayor detalle. Aquí pueden ver la hormona juvenil en azul y la ecdisona en color negro, y pueden ver el efecto de organismos hemimetábolos y además insectos holometábolos. Tienen efecto directamente al generar con el uso de estos productos, ya sea productos sintéticos o productos naturales, pueden alterar este proceso, lo cual se ve reflejado finalmente en un manejo y un buen control. Aquí tienen algunos ejemplos análogos y antagonistas de la hormona juvenil, los juvenoides, los precocenos, que también tienen precisamente ese efecto. Aquí se analiza específicamente el caso de los lepiópteros. Análogos juenoides, aquí aparece también el efecto sobre la muda y por lo tanto se puede hablar de agonista o análogo de la hormona juvenil. Es un tema que yo creo que en esta clase va a ser difícil que yo les pueda entregar toda la información porque hay que detenerse a analizar cada uno de los procesos. Son clases quizás que nos permiten llegar a más profundidad, pero sí el contexto y lo que yo le estoy entregando apunta principalmente a buscar una solución, a entender los procesos lo más sencillo posible, porque no van a llegar a entender esto de una manera más técnica, es más complejo entenderlo técnicamente. Por eso a nosotros, ¿qué es lo que nos hacen? Nos venden los productos, usen los productos y hasta ahí llegamos, ¿m? Pero no entendemos los procesos. Ese es el gran problema. ¿M? Entonces, aquí hay varios reguladores también que actúan sobre el crecimiento de los insectos, ¿ah? De distinta manera. Los agonistas, por ejemplo, eh, pueden utilizarse para provocar una muda prematura. Y los antagonistas pueden utilizarse para dilatar indefinitivamente el tiempo que implica al momento de la muda. O sea, esto queda en el fondo, no se produce la muda finalmente. Y esos son algunos de los efectos. Retrasan, inhiben el proceso y con eso, por supuesto, se puede hacer un buen manejo y un buen control con productos que pueden ser sintéticos o productos que pueden ser netamente naturales. Aquí tenemos varios ejemplos de reguladores de crecimiento análogos de la hormona de la muda también. Aquí hay varios grupos que ustedes pueden seguir evaluando, estudiando, depende de cada país, no todos los productos están disponibles en cada país, y algunos más, algunos menos, pero sí tienen que buscar y preguntar ahí a los subproveedores para ver si cuentan con estos productos o no. Aquí tienen varios efectos de la muda
sin entrar en mayor detalle, está todo esto muy bien estudiado, no es necesario entrar en más explicaciones, pero finalmente lo que se busca es justamente evitar o interrumpir todo el proceso de la muda. Y aquí ya nos quedamos con algo más específico y más natural, que son algunos productos que están en la naturaleza. De hecho, fíjense ustedes, existen 111 familias de vegetales que son capaces de producir productos análogos de la muda en forma totalmente natural. Uno de ellos, el Podocarpus, la salictina, que es conocida como NEM o NIM, que tiene un montón de otras propiedades. Si ustedes quieren conocer más sobre esto, interesante sería, les dejé la página para que puedan por lo menos visitarla e informarse un poco más. Aquí tenemos otros reguladores de crecimiento, también afectan de otra manera, por supuesto, el crecimiento de los insectos, como está la brasidolina, que también se conoce eh, eh, como planta, ¿cierto? De un color amarillo. Algunos la pueden ver hasta como maleza. Crece en muchas latitudes. Lo mismo pasa con la digitolina. La digitalina, esta dedalera, que también se conoce, aparece en Chile al menos como verdadera maleza, pero tiene propiedades tremendamente importantes. Acá, la verdad, en Chile y en muchos países no se producen, no se estudian, lo hacen los grandes laboratorios y desarrollan estos productos, pero nosotros perfectamente en ciertas condiciones podríamos obtener en forma natural, con sus esencias, podríamos tener estos productos que son mucho más amistosos con el medio ambiente. Aquí, ya casi terminando, está el grupo de los antialimentarios. Aquí les menciono el árbol del NIM o NEM, también se conoce, que tiene varias acciones, varios efectos. Es antialimentario, es regulador del crecimiento, es inhibidor de la ovoposición y es esterilizante. Esto sobre los insectos, indudablemente. O sea, es una, yo diría, una especie tremendamente benéfica que cada vez se está usando más en distintos países. Hay países que no la tienen, hay países que no la conocen, pero creo que hoy día está entrando cada vez más productos más naturales como este. Algunos efectos, por ejemplo, del árbol del NIM, ahí tienen el efecto sobre las larvas de algunas polillas, en este caso Hephaestia, cómo finalmente se produce, o sea, genera un efecto sobre las larvas, pero también sobre el adulto. ¿Mm? Sí. Hay un montón de propiedades que tenemos sobre estas plantas. Yo creo que es bueno estudiarlas. De hecho, miren, fíjense lo que les voy a comentar. Se han evaluado más o menos 450, 500 especies de plagas de insectos en muchos países. De esas, 403 especies son plagas de insectos sensibles o susceptibles al producto NIM. O sea, está tremendamente estudiado. Y sus efectos, como yo les mencionaba recién, voy a volver a la diapositiva anterior, indudablemente se conocen muchos efectos, como los que aparecen ahí, como quimioreceptores, inhibiendo ciertos procesos en la alimentación, regulando y generando un efecto sobre el crecimiento, sobre la oposición. Entonces, todos estos procesos indudablemente afectan directamente, y eso es una de las características, afectan específicamente al insecto, pero no a los agentes que realizan control biológico. Son incluso hasta muy específicos y además son biodegradables, no son tóxicos, incluso esta esencia de este arbolito NIM se usa incluso hasta en la medicina humana. ¿Ya? De hecho, mi señora, un día la pillé usando este producto que se lo recomendaron y se estaba tiñendo el pelo con este producto, que también tiene un efecto sobre el pelo. O sea, es increíble la cantidad de químicos que presenta y que tienen ciertas propiedades. Eso era lo último que les tenía eh, presentado. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Jorge.
Espero que se Bueno, haya como les comento, entendido, fue muy rápido, no puedo entrar en tanto detalle como me hubiera gustado, pero les dejo planteado el tema, ¿ah? El tema acá es muy interesante, es un tema que el mundo va para allá, va buscando alternativas y creo que no tenemos que dejar una herencia de verdad favorable para nuestros hijos, para nuestros nietos. Quizás en el futuro no vamos a tener la posibilidad de trabajar con estos productos sintéticos, plaguicidas que son generalistas, ¿ah? Cada vez más van desapareciendo. Hoy día lo que se busca es trabajar más en forma más específica. Bueno, eso es, Hugo. Muchas gracias por la invitación. Les deseo un éxito, por supuesto, con esta tremenda ayuda que le están prestando a sus propios gente. ¿M? Así que, Hugo, vi que había algunas preguntas, las traté de contestar directamente en la charla para no retrasarlo más. ¿M?